Hola y bienvenido al canal. Nuestro relato aborda un tema sensible y real. Caso de hoy, actualización, parte 3. La verdad sobre cómo superé una traición y lo que nadie jamás me contó. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con quienes puedan beneficiarse o aprender de esta historia. Tuve que ir a terapia de pareja con Jane y la depresión llegó. Hola de nuevo, campeones. Gracias a todos por sus mensajes y comentarios pidiendo actualizaciones. Lamento decir que la depresión me alcanzó. Déjenme explicar. Han pasado muchas cosas en los últimos meses, pero hoy, 17 de febrero, mi divorcio se ha finalizado. Soy soltero otra vez. Primero, volvamos a octubre de 2022. Por fin tuve una buena idea de cómo es la vida de soltero. He estado yendo bastante a la casa de mis padres para aprender a cocinar, y descubrí que me gusta mucho. El fin de semana pasado hice pan por primera vez. Quedó algo feo, pero delicioso. Voy a practicar bastante para hornear un pastel para el cumpleaños de mis ahijados en marzo. También me di cuenta de que me volví muy intolerante a los temas de infidelidad. ¿Han visto la serie The Office? Antes me hacía reír mucho, pero ahora, después de haber vivido la traición y el gaslighting, ya no me parece graciosa, aunque lo disfracen de romance. No lo tolero. Apostaría que ninguno de los guionistas ha sido engañado. Hablé con mi abogado, me comentó que el juicio contra Bear Bryant había avanzado y eso me recordó que quería hablar con Frank. Resumiendo, me encontré con él y me contó que Bear Bryant fue despedido justo el lunes que lo conocí. Y sí, estaba viviendo ilegalmente en la casa del padre de Frank. Como había trabajado para él durante años, Frank presentó una demanda civil por allanamiento, lo que significa que no puede acercarse a él ni a ninguna de sus propiedades durante los próximos 5 años. Si lo hace, la policía intervendrá. Pregunté si Jane también sería demandada, pero Frank explicó que el mismo Bear Bryant confesó que ella no sabía toda la situación y que solo iba a la casa para ejercitarse bajo su guía, con los equipos reparados. Además, Frank pensaba que Jane y yo aún estábamos juntos y sintió que me lo debía. Es muy cordial y simpático, lo engañaron en su juventud y por eso tiene tolerancia cero con el tema. Incluso me mostró algo, te va a encantar, dijo. Era un video sin sonido de una de las cámaras de seguridad del gimnasio. Tardé un poco en reconocerlo, pero era la cafetería. Todas las mesas estaban vacías salvo una. Un hombre estaba sentado de espaldas a la cámara. Entonces aparece una gran silueta musculosa. Era Jerry, caminando hacia él. Pregunté, ¿es él? Frank asintió y seguimos viendo. Jerry puso la mano en el hombro de Bear Bryant, quien cubrió su rostro con las manos. Se notaba que estaban conversando, hasta que ambos caminaron hacia la cámara y el rostro de Bear Bryant se vio claramente por unos segundos. Expresión triste, ojos rojos y lágrimas en las mejillas. El video terminó cuando salieron de escena. Nos reímos los dos. Yo dije que pondría ese video como fondo de pantalla. Fue grabado un día antes de que lo despidieran. Fui a mi primera sesión con el psiquiatra. Me dijo que presento signos de depresión, resultado de la combinación de ansiedad e inseguridades, y me recetó un antidepresivo suave, una pastilla al día hasta la próxima cita. Al principio no sentí diferencia. También empecé clases de kickboxing. El entrenador dijo que tengo buenos reflejos, pero todavía un largo camino por recorrer. Jane se llevó todas sus cosas del apartamento, incluso la gran foto de nuestra boda. Un amigo de mi hermano me dio una buena idea: convertir la sala en otro dormitorio y dejar el comedor integrado con la cocina, como área común. Así, el apartamento tendrá 3 habitaciones. Contraté a alguien para hacerlo. Después, mi abogado me informó que Jane contrató a su propio abogado, quien solicitó una reunión. Pregunté qué debía hacer y me dijo que simplemente acompañara la conversación. Él hablaría por mí y yo solo tendría que asentir, salvo que pidieran algo absurdo, en cuyo caso pediría una pausa para hablarlo. La semana siguiente tuvo lugar la reunión en la oficina del abogado de Jane. Ella estaba deslumbrante y muy callada, intentando lanzarme miradas. Tras las presentaciones, su abogado, hombre, unos 50 años, mencionó que, como ya me había negado a pagar pensión, el tema de su adulterio no se mencionaría.
Mi abogado dijo que estaba bien, siempre que quedara registrado, y el otro aceptó a regañadientes. La división de bienes fue rápida. Yo no quería nada, y Jane dijo que ya había tomado todo lo que valoraba. No teníamos cosas caras. Finalmente, su abogado pidió 5 sesiones de terapia de pareja y añadió que, si yo aceptaba y asistía con mente abierta y honestidad, su clienta garantizaba un divorcio tranquilo. Mi abogado redujo la propuesta a 3 sesiones y contacto cero entre ellas. Puse cara de preocupación a mi abogado y él me dio una patada por debajo de la mesa, su señal de que siguiera el juego. Miré a Jane. Tenía esa cara que yo conocía bien, la misma de cuando realmente quería que yo cediera. Entonces hice mi cara de ok, ganaste. Y ella sonrió. Otra vez apareció nuestro viejo lenguaje matrimonial. Más tarde le pregunté a mi abogado si la terapia de pareja era realmente necesaria, y me dijo que sí, porque el juez encargado de nuestro caso podía estar de acuerdo con Jane, ya que ella intentaba reconciliarse mientras yo no. O podía estar de acuerdo conmigo e ignorar el tema. Así que asistir a la consejera matrimonial era un riesgo necesario. Yo le dije que fue ella quien me engañó, y él me respondió que ya había solicitado una compensación y que el juez pasaría por alto su adulterio. El juez tiene la facultad de divorciarnos en ese mismo momento o de ordenar más sesiones de terapia o incluso un periodo de reconciliación. Es como lanzar una moneda al aire. A mediados de octubre fuimos a la primera sesión. Nos sentamos en sofás grandes, uno frente al otro, y en medio estaba la consejera, llamémosla Dolores. Después de escuchar todos los antecedentes y el motivo principal de nuestro divorcio, ella nos preguntó qué esperaba cada uno. Yo dije que solo quería mantener una relación amistosa, pero aún así divorciarnos. Jane dijo que quería reconciliarse. La consejera le pidió a Jane su opinión sobre mi objetivo, y ella respondió que no quería divorciarse, que nunca había dejado de amarme. Yo estaba a punto de discutir, pero la consejera me pidió que no la interrumpiera. Luego me preguntó mi opinión sobre el objetivo de Jane. Yo le dije que no creía que pudiéramos reconciliarnos, porque ya no confiaba en ella y creía que estaba enamorada de Lap. Esta vez Jane quiso hablar, pero la consejera también le pidió que no me interrumpiera. La consejera me preguntó por qué pensaba eso. Expliqué lo de la manipulación, como se estaba riendo el día antes del día D y lo ansiosa que estaba por deshacerse de mí ese mismo día. Fue el turno de Jane de hablar. Ella juró que no amaba a Birbrain, que nunca le dijo te amo, porque en verdad no lo amaba. Contó que casi no hablaba con él durante el día, aunque le mandaba mensajes constantemente. Me aseguró que no sabía cosas importantes como su cumpleaños, pero confesó que le gustaba la adrenalina, el secretismo, las miradas de los demás. Quiso mostrarme en su celular que no había hablado con él esa noche. Yo le dije que su celular no servía de prueba, porque solía borrar las conversaciones. Entonces Dolores comentó que hay aplicaciones que recuperan mensajes borrados. Yo dije, ah, sí. Pero Jane se quedó en silencio, claramente pensando muy rápido. Dolores y yo la miramos fijamente, y ella empezó a hacer movimientos nerviosos. Le pregunté, ¿me darías tu teléfono? Jane parecía dispuesta a discutir, pero guardó silencio. Pregunté de nuevo, ¿sigues en contacto con él? ¿Verdad? Jane casi gritó, no, lo juro, pero... Dudó en darme su teléfono y al final me lo dio, diciendo, por favor, recuerda que la Jane que mandó esos mensajes ya no soy yo. Le pregunté, ¿qué significa eso? Ella contestó, te lo ruego, no me hagas decirlo. Estaba en la niebla. Le pregunté a Dolores sobre esa niebla amorosa. Ella explicó que, según su experiencia, es como si el juicio de la persona quedara nublado por la emoción y la fijación en una nueva relación, de modo que la mente no logra comprender, o simplemente ignora, las consecuencias de sus actos. Y varía mucho de una persona a otra. Jane me dijo, Ope, lamento mucho todo lo que escribí. Hoy no entiendo cómo pude ser tan irrespetuosa contigo. En ese momento no estaba seguro de querer saber el contenido de esos mensajes. Si me hubiera criticado como lo hacía ese cabeza hueca, habría sido un golpe enorme para mí. Yo le había confiado absolutamente todo de mí.
Luego, Dolores me preguntó qué necesitaría para considerar una reconciliación. Le respondí que había dos obstáculos enormes que no veía cómo superar. Primero, me mintió durante demasiado tiempo y ya no puedo confiar. Segundo, no puedo imaginar volver a tener intimidad con ella después de que se entregó a otro hombre. Eso hizo llorar a Jane. Ella decía que había sido algo puramente físico, como usar un juguete sexual. Juró que Virbrain no la impresionó en nada. Yo le recordé mi razón principal. Y ella insistió, casi desesperada: Ope, nunca le hice el amor. Tú eres el único. Fue entonces cuando me enfadé y le grité: y por eso no me tocaste en los últimos meses. Dolores le preguntó a Jane por qué me había engañado. Ella contó que siempre había sido la chica gordita, objeto de burlas e ignorada. En la adolescencia, se sentía muy sola. En la universidad tenía algunas amigas, pero solían dejarla de lado. Si no fuera por sus buenas notas, la habrían ignorado por completo. Luego nos conocimos, y para ella fue como encontrar a su alma gemela. Cuando bajó de peso, su cuerpo tomó formas que la hacían atractiva. Al principio le asustaban las miradas de los hombres, pero cuando Flirty y sus amigas le dijeron que estaba guapa y que debía tener más confianza en sí misma, comenzó a disfrutar de la atención. Su ego se disparó cuando vio que Virbrain también la miraba. Jane me dijo: «¿No sabes lo que es sentirse fea?». Yo le respondí que sí. Perdí la cuenta de las críticas y de las veces que me dejaron en la friend zone. En el trabajo, mis compañeras hacían listas de colegas atractivos y yo nunca figuraba. Sigo sin ser considerado guapo, pero no me importaba porque tenía a alguien que me amaba. Pero esa persona me cambió por un chico más atractivo. Esa frase la hizo llorar otra vez. Pertenezco a una etnia muy discriminada en mi país, asociada con la pobreza y la fealdad. Tenía apodos crueles, y según mi terapeuta, eso fue lo que me hizo subir de peso, como una armadura para proteger mi ego herido. Dolores me preguntó si creía que ella estaba arrepentida. Dije que sí, pero solo porque la habían descubierto, no por haber sido infiel. Jane dijo que sabía que había estropeado todo, por eso se lo confesó a todos nuestros conocidos. Dolores se interesó especialmente por esa confesión y le preguntó a Jane por qué decírselo a personas que no conocían nuestros problemas matrimoniales. Jane respondió que sabía que merecía un castigo, que no bastaba con mi ira y mi indiferencia. Mucha gente la llamó para criticarla e insultarla. Mi cuñada puede confirmarlo. Perdió amistades y la mayoría de mis familiares la rechazó, pero aceptó ese trago amargo con la esperanza de reconciliarse conmigo. Me quedé sin palabras. Dolores dijo que la mayoría de los infieles tienden a ocultar su engaño como un mecanismo de negación, pero Jane no, ella asumió su error. Eso es algo que debo reconocerle. Le pregunté qué habría pasado si yo todavía no lo supiera. Si hoy siguiera en la ignorancia. Jane respondió que Virbrain se estaba volviendo agresivo y decía que, si ella no me lo contaba, él mismo lo haría. Llegaba a amenazarla, y ella tenía miedo de lo que pudiera hacer. Me burlé con ironía. En sus palabras, creo que lo descubrieras fue lo mejor que pudo pasar. Me hizo reaccionar y darme cuenta de lo perdida que estaba. Le dije que sabía que Virbrain estaba enamorado de ella, y ella lo admitió. Por eso me odiaba, me criticaba y exigía que me faltara al respeto en mi propia casa. Él sabía que, mientras yo estuviera en la foto, Jane nunca sería suya. Dolores me preguntó: ¿qué gana tu esposa pidiendo esta terapia de pareja? Si estuviera tan enamorada de Virbrain, ¿no habría estado ansiosa por divorciarse de ti antes? ¿Por qué hace todo este esfuerzo? Debo recordarte que ya ha perdido el respeto de mucha gente cercana. No pude responder. Sé que no soy su sostén. Jane tenía un buen empleo y podría conseguir otro fácilmente. No estaba sin hogar ni rechazada por su hermana. Entonces dije, por hipótesis, digamos que nos reconciliamos y volvemos a vivir juntos. ¿Qué pasaría? Dudaría de todo lo que me dijera. Cada vez que no la mirara, sospecharía. Sería una tortura para mí. Jane contestó: sé que sería difícil, pero nunca más te daría razones para dudar de mí. Yo respondí: por ahora no. Pero ¿qué tal dentro de 2 años, cuando todo se calme?
Cuando vuelva a confiar en ti y aparezca otro tipo mirándote con insistencia. Jane se arrodilló frente a mí, mirándome a los ojos. Nunca más te haría daño. Las dos experiencias más devastadoras que tuve últimamente fueron cuando recibí los papeles del divorcio y cuando pensé que podrías haber sufrido algo grave al recibir la llamada del hospital. Si me das otra oportunidad, siempre recordaré esas 2 veces que pensé que te había perdido y dedicaré mi vida a hacernos felices. Me quedé sin palabras otra vez, así que simplemente me reí con ironía. Así terminó la sesión. En casa revisé el teléfono de Jane. Vi que Virbrain seguía bloqueado. Lo desbloqueé y llegaron varios mensajes. Cariño, ¿estás bien? Cariño, llámame. Cariño, iré a tu casa a ver cómo estás, a menos que me llames primero. Cariño, ¿dónde estás? Compré una aplicación para recuperar mensajes borrados. Estaba muy nervioso. Logré recuperar la mayoría de las conversaciones anteriores. Las más antiguas eran difíciles, pero algunas aparecieron. Esperaba que hablara mal de mí, pero noté que intentaba no mencionarme. Encontré algunas conversaciones de tono íntimo, pero conociendo a Jane, vi que no le gustaban. Virbrain usaba palabras groseras y a Jane no le agradaba. La llamaba cariño, y otros apodos ridículos que ni yo usé en la etapa de luna de miel. Muchos, te quiero, de su parte, pero no encontré ninguno de Jane. Sentí cierto alivio, pero luego me culpé, porque no debería sentir eso. Además, como Jane ya me había contado, Virbrain solía burlarse de mí, llamándome gordita, perdedora y niñita. Siempre que me mencionaba, Jane solo respondía, no quiero hablar de mi marido. En los mensajes más recientes, noté que cada vez que ella no seguía su juego, Virbrain se molestaba y le decía que iba de camino a mi trabajo para contármelo todo, mientras ella le rogaba que no lo hiciera. Obviamente, era solo un farol, porque no sabe dónde trabajo. Busqué los registros del día de -1, y no había mensajes enviados. Tampoco había llamadas. Indagué un poco más y vi que esa noche Jane estaba escribiendo en un grupo de chat con Flirty y otras 2 amigas. Las conversaciones eran divertidísimas. Algunas me hicieron reír. En el día de +1, Jane fue expulsada del grupo. En la siguiente sesión de terapia de pareja, el tema fue nuestro pasado. Dolores preguntó cómo nos conocimos. Fue en la universidad. Estábamos en la biblioteca haciendo tareas y yo tenía el último ejemplar de un libro. Jane me lo pidió porque tenía que irse temprano a casa, pero yo también debía ir a trabajar, así que ambos lo necesitábamos. Le prof used sacar fotocopias. Teníamos carreras diferentes, pero el mismo profesor, así que la tarea era igual. Conversamos en la fila, hubo afinidad, y me di cuenta de lo guapa, inteligente y amable que era Jane. Ella solo pensó que yo era una buena persona. Le presté el libro y me quedé con las copias, así tendría que devolvérmelo y podríamos volver a charlar. Llegué tarde al trabajo, pero sentí que valió la pena. Fuimos amigos hasta que la invité a salir, pero me rechazó. Desde entonces, solo la saludaba en los pasillos, sin insistir. Una semana después, inesperadamente, ella me invitó a salir. Yo acepté enseguida, y empezamos a salir. Entonces Dolores preguntó qué nos hizo enamorarnos. En mi caso, fue cuando llevé a Jane a comer comida japonesa por primera vez. Ella intentaba usar los palillos con torpeza, hasta que se cansó y dijo, basta con esto. Pinchó la carne y comió así. Nunca la había oído hablar de esa forma. Me dio risa y fue cuando le dije, te quiero, por primera vez. Jane tardó más, pero contó que fue en un viaje que hicimos juntas. Sabía que sería nuestra primera vez con intimidad, pero se echó atrás porque pensó que decepcionaría a su padre y además tenía miedo. Pensó que me enojaría, pero por la noche empezó a llorar y a disculparse. Le dije que no estaba molesto y que entendía si no se sentía preparada. Quería que confiara en mí y se sintiera segura. Nos abrazamos y dormimos. Se dio cuenta de que se sentía protegida conmigo y esa fue la primera vez que me dijo, te quiero. En esa sesión no me enojé ni levanté la voz. Fue agradable recordar viejos tiempos. Le devolví el móvil a Jane. Le dije que le creía,
que no estaba enamorada de Birbrain. Ella tomó el teléfono, me sonrió y se fue sin decir palabra. Realmente está respetando mi petición de no insistir. El domingo siguiente, una prima mía, llamémosla Karen, organizó una fiesta de Halloween en un bar y me invitó. No hacía falta disfrazarse. Así que me arreglé y fui solo. Karen fue una de las muchas personas que recibió la confesión de Jane. Me dijo que me presentaría a una amiga muy atractiva, y me presentó a una colega suya, una joven de 20 y tantos años, muy guapa. Llamémosla Princesa. La saludé y entonces lo noté. Puso esa cara que he visto varias veces, como si tuviera un enorme moco colgando de mi nariz. Una expresión de disgusto y decepción. Normalmente no me importaba, porque tenía a mi hermosa esposa. Pero en ese momento sentí ansiedad por saber cuánto había mejorado, y parecía que nada desde hace 18 años, cuando conocí a Jane. Ella nunca me miró así. Siempre parecía feliz de verme, y por eso me enamoré perdidamente de ella. De inmediato mi mecanismo de defensa se activó y quise mantener distancia de Princesa, pero Karen nos sentó en una mesa y traté de hablar torpemente, aunque ella apenas respondió. Sacó su teléfono y envió un mensaje mientras yo intentaba mantener la conversación. Otro chico se acercó y dijo: «Aquí estás. No sabía que venías. ¿Quieres bailar?» Ella me miró y dijo: «No te importa, ¿verdad?» Le respondí: «Wie divertido». Los vi perderse entre la multitud y pensé, así que no sabía que ella estaría aquí, pero aún así la estaba esperando. Apostaría que le escribió algo como: «Ven a salvarme de este raro». Busqué a Karen. Tardé unos minutos en encontrarla. Estaba hablando con Princesa. Antes de que me notaran, la escuché decir claramente: «Dijiste que era un buen partido». «Lo es», contestó Karen. En ese instante Karen me vio y ambas se quedaron calladas. Dije que no me sentía bien y que me iba a casa. Miré a Princesa y le dije: «Perdón por no cumplir tus expectativas». Ella se encogió de hombros. Los ojos de Karen me atravesaron como dagas. Al llegar a casa pensé que no era más que una mujer superficial, pero despertó viejos sentimientos oscuros de mi juventud. No pude evitar que volvieran. De ahora en adelante estaré solo. Sin hijos, sin esposa. Soy un hombre poco atractivo. Será muy difícil construir otra relación. Casi 45 años y estoy solo, un completo fracasado. Tuve otro ataque de ansiedad. Mi terapeuta ya me había indicado qué hacer. Me escondí bajo las sábanas, de pies a cabeza. Estuve llorando, temblando y sollozando no sé cuánto tiempo, hasta que me quedé dormido y desperté de madrugada. La almohada estaba empapada de lágrimas y sudor. Tenía dolor de cabeza, me quedé sentado en la cama mirando al suelo casi una hora, perdido en pensamientos oscuros, hasta que sonó la alarma. Era hora de levantarme, pero no lo hice. Me sentía sin energía. No fui al gimnasio. Me senté en el suelo de la ducha y lloré. Luego fui a trabajar. Un compañero cercano, el mismo que me prestó su coche, notó que estaba callado y lento. Me dijo que parecía triste, y entonces comprendí que la depresión había llegado. Al día siguiente recibí mensajes de Karen disculpándose por su amiga. Los ignoré e intenté ir al gimnasio, pero sentí que mi energía se reducía a la mitad. Me cansé enseguida, no terminé el entrenamiento y me fui a casa. El martes siguiente llevé a mis ahijados a pedir dulces con mi cuñada. En México lo hacemos el 1 y 2 de noviembre. Me alegré un poco, pero al volver a casa me sentí deprimido otra vez. La tercera y última sesión de terapia fue 3 días después de la fiesta de Karen. Llegué intentando mostrar buena cara, pero no pude. Jane tardó unos minutos en darse cuenta de que no estaba bien. Me preguntó si me encontraba bien. Fingí una sonrisa y le dije que sí, pero me miró fijamente y no pude sostenerle la mirada. Le pidió a Dolores cambiar la cita porque yo no estaba bien. Insistí en que sí, pero Jane dijo: «Mentira, se nota que no estás bien». Dolores me preguntó qué sentía. No quería parecer débil delante de Jane, pero ella dijo: «Está triste». La miré sorprendido. Se sentó a mi lado y me preguntó: «¿Qué te pasa?». Me tomó de la mano y esta vez no la rechacé.
Solo vi sus hermosos ojos marrones escudriñando mi alma. Me avergüenza admitir que empecé a llorar. Apoyé los codos en las rodillas y sollocé un poco. Jane me acarició la espalda hasta que recuperé la compostura. Tenía la nariz congestionada y los ojos rojos. Fui al baño, me mojé la cara y, al volver, vi que Jane tenía lágrimas en el rostro. Dolores me preguntó la razón de mi tristeza. Con voz temblorosa, Jane dijo que era culpa suya. Decidí ser honesto y respondí que no era por ella. Mis inseguridades me estaban consumiendo. Jane dejó de llorar, tomó mi rostro con ambas manos y lo acercó al suyo, nariz con nariz. Me dijo, Ope, realmente odio cuando dices que no eres atractivo. Ya me había quejado de eso con ella en el pasado, sobre todo cuando sentía que la estaba perdiendo. Entonces empezó a enumerar las cosas que le gustaban de mí. Y añadió, cuando te desnudé en el hospital y estaba solo en ropa interior, las enfermeras y yo pensamos, ubba ubba. Esa fue la mejor traducción que encontré. Eso me hizo reír y me sentí mejor. Puedo ver que estás en mejor forma de lo que recordaba. Había bajado 4 kilos desde que empezó todo este drama, aunque también perdí masa muscular por la falta de sueño y de apetito. Mira a Dolores. Ella permaneció en silencio todo el tiempo, observándonos, hasta que dijo, todavía pueden trabajar en un nuevo matrimonio. El anterior ya terminó, pero un nuevo concepto podría funcionar para ambos. Ese es mi consejo, si quieren aceptarlo. A Jane le encantó la idea. Yo respondí que no estaba seguro y que debía discutirlo con mi abogado y mi terapeuta. En el resto de la sesión hablamos de nuestras vidas separadas. Descubrí que Jane había conseguido otro trabajo en una empresa diferente, haciendo lo mismo que hacía antes, y que aún seguía en terapia. Yo mencioné que estoy aprendiendo a cocinar y tratando de enfocarme en mi salud mental. Dolores nos preguntó los puntos positivos y negativos de estar separados. Dije que estar más ocupado me ayuda a seguir adelante. No mencioné que a veces extraño a mi esposa, pero Jane sí lo hizo. Dijo que odiaba estar sola y no estar en casa con su marido, a quien ama mucho. Y entonces apretó mi mano. Ni siquiera me había dado cuenta de que estábamos sentados uno al lado del otro y que ella aún sostenía mi mano. Me avergüenza admitirlo, pero en ese momento oscuro, el calor de su toque me pareció un rayo de luz. La sesión terminó. Dolores firmó los documentos entregados por nuestros abogados. Caminamos juntos hasta su coche. Yo seguía inseguro sobre mis sentimientos. Jane me preguntó si la orden de no contacto ya había finalizado. Le respondí que sí. Entonces me preguntó si podíamos hacer algo para mi cumpleaños, a mediados de noviembre. Al ver mi cara de preocupación, se apresuró a aclarar que sería solo una cena, que solo quería conversar como en los viejos tiempos. Acepté, pero pedí que fuera sin besos ni caricias excesivas. Quedamos en vernos 2 semanas después, un día antes de mi cumpleaños. Mientras tanto, le pedí nuevamente que no hubiera contacto. Actualización 6. La última persona que hubiera imaginado fue quien me hizo volver a la realidad. Hola, campeones. Estoy de regreso con la actualización final. Estoy profundamente agradecida a todos ustedes. Gracias a su apoyo hoy tengo grandes esperanzas para mi futuro. Gracias a todos, desconocidos anónimos, que dedican su tiempo a ayudar a las almas heridas a sanar. Este tipo de comunidad es dura, pero en el dolor compartido encontramos personas genuinamente bondadosas que nos tienden la mano simplemente porque ya pasaron por lo mismo. Muchas gracias. Después de volver a ver a Jane y de que acordáramos una cita, quedé muy confundida con mis sentimientos. Tuve que releer mi propio testimonio para recordar lo que ella me había hecho, pero era como si lo hubiera escrito otra persona. Llegué a pensar que su traición no había sido tan grave y que, al fin y al cabo, ella estaba arrepentida. Vi de nuevo el video con Birbrain. Quise sentir rabia, pero solo me sentí vacía. Algunos de ustedes me aconsejaron por mensajes directos y así descubrí lo que llaman la niebla de la reconciliación. Esa niebla nos lleva a bailar la danza del escógeme, a perdonar a los infieles y excusar sus acciones, tal como me pasaba a mí. Yo estaba atrapada en esa niebla por la depresión y la baja autoestima. Por suerte,
Tenía 2 semanas antes de mi cita con Jane. Primero hablé con mi abogado. Me dijo que era una pésima idea y que solo debía verla con los 2 abogados presentes. Le expliqué que era importante para mí, que sería mi prueba decisiva. Él advirtió, ¿y si ella te graba y lo presenta como prueba de reconciliación? Respondí que aún no sabía lo que quería y que necesitaba ver qué pasaba. Él se encogió de hombros y me dijo, no serás la primera en dudar. Pero si de verdad quieres divorciarte, evita cualquier tema de reconciliación y no muestres afecto. Asentí. En esa primera semana tuve citas con mi terapeuta y mi psiquiatra. Mi terapeuta me sugirió adoptar una mascota para ayudarme con la depresión. Me encantó la idea. Por alguna razón, los animales suelen encariñarse conmigo. Fui a un refugio y adopté una perrita, Samantha. Es mestiza, de tamaño mediano, alegre e inteligente. Me entusiasmé comprando todo para ella. Juguetes, correa, collar con su nombre, Camita. Me levantó el ánimo enseguida, y mis ahijados la adoraron. Y con esto concluimos el caso de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta el próximo relato.